Para ti, ¿qué sería la libertad? El libre es el que acepta que no es libre. La muerte es menos importante si te das cuenta de que no tenías la vida antes de nacer. Claro, la experiencia cercana a la muerte era tan maravillosa que querían volver allí. El mejor maestro es la propia experiencia. Voy a despertarme a las 5 y sí que puedo. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Blemen. Hoy estamos en un sitio diferente, en el restaurante La Boca de Zaragoza, que ha decidido colaborar con nosotros. Estamos muy agradecidos, gracias. Os recomendamos encarecidamente que vengáis, que conozcáis Zaragoza y exclusivamente este restaurante, ¿no? Hoy traemos a un invitado muy especial. Es graduado en Derecho, abogado, emprendedor, pero hoy vamos a cambiar el registro y vamos a hablar un poquito más acerca de una vertiente un poquito más íntima y filosófica, ¿no? Y traemos a Javier Acín como invitado. Muchas gracias, Javier. Encantado de conoceros. Muchas gracias. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí ya deseando a ver qué nos cuenta Javier, que yo creo que puede ser una charla muy interesante. Vamos a aprender mucho, vamos a reflexionar mucho, vamos a darle vueltas a las cosas y sobre todo aprender. Exactamente. Aprender de esta otra manera de ver las cosas y de plantearnos La y vida, cuestionarnos ¿no? la vida. Exactamente. Sí. Javier, para quitarnos un poco la tensión, cuéntanos, ¿qué haces en tu día a día? ¿Quién eres? En mi día a día soy abogado, soy padre de 2 hijos, estoy felizmente casado con una mujer que se llama Patricia y Un saludo. un saludo para Un saludo ella. a Patricia. Bueno, estoy en un momento vital, vamos a decir, 41 años, difícil, mucho trabajo, muchas cargas familiares, hijo de 1 año y medio que no duerme por las noches. Claro. Es un momento donde, bueno, estás en la zona media de la vida, si Dios quiere, claro. Y claro, uno se hace preguntas, ¿no? Estás un poco todos los días iguales. Ayer gastroenteritis mi hijo, el fin de semana gastroenteritis mi hija, durmiendo 3 horas cada día, teniendo que ir a trabajar, presión de los clientes, llamadas. Surgen preguntas, ¿no? Claro. Esto es lo que yo realmente buscaba. Claro. La vida, de alguna manera, te va avasallando con acontecimientos, con etapas, y tú tienes que andar reaccionando, porque tenemos una característica de los seres humanos muy, muy curiosa, y es que solamente vivimos una vez. Entonces, cada segundo de la vida solamente tenemos la posibilidad de paladearlo una vez. Claro. Entonces, es difícil hacer cambios de dirección, porque en cada momento el universo te sorprende. Creemos que dominamos todo y no dominamos nada. Porque para ti, ¿el sentir de la vida qué es? ¿El sentir o el sentido? Las dos preguntas me parecen muy interesantes. Vale. La verdad es que son las dos preguntas muy profundas. El sentir de la vida, vamos a decir que es la experiencia, la propia experiencia. Si el ser humano quiere vivir la vida de una manera, vamos a decir, íntegra y profunda, lo más importante es lo que se llama la experiencia, es decir, el proceso. Es desde el nacimiento ir superando esas etapas, pero hacerlo desde lo que es la experiencia y el tránsito de la vida. Porque muchas personas, a lo mejor que están mucho en lo intelectual, entran en un exceso de juicio, un exceso de análisis, vamos a decir. Entonces se pierde en la parte experiencial, que es sin más el paso a paso de cada segundo de la vida y experimentarlo con todo el cuerpo y con todo el alma, que eso es lo realmente difícil, estar en el momento presente, tener los ojos bien abiertos, tener los sentidos abiertos, Claro. conectar con el otro. Eso sería el sentir de la vida. El sentido de la vida, que es la otra pregunta, también muy, muy profunda, es una pregunta difícil. Yo la respondería desde 2 puntos de vista. El sentido de la vida, como entre comillas somos ignorantes, o desde un punto de vista podemos ser ignorantes, el sentido de la vida es el propio acto de vivir. No hay mucho más que hablar. Es decir, ahí tienes la vida, vívela. ¿No? Sería una manera de responderlo, vamos a decir, más simple, pero a la que en un momento de complejidad o de dudas puedes volver y puede ser útil. Decir, es que a ver, no te rayes con el sentido de la vida. El sentido de la vida es el propio acto de vivir. Vive, Claro. vive. No, tampoco quieras Te exprimir, presiones. no quieras exprimirlo más, vive. Porque muchos seres humanos tienen un problema de expectativas. Claro. Es decir, esperar y frustrar, ¿no? Claro. Entonces, el propio acto de vivir ya sería suficiente. Pero luego, además, el ser humano, por las características que tiene y las facultades de voluntad y de inteligencia
tiene, que, bueno, desde un punto de vista místico puedes decir que te los ha dado Dios. Luego hablaremos de eso si queréis. Tiene la posibilidad además de dar significados a las cosas, a su vida. Yo qué hago aquí, ¿no? ¿Qué significado le doy a mi vida? ¿Qué significado le doy a este proyecto? ¿Qué significado le doy a esta etapa? Incluso cosas del pasado donde podemos tener una carga de responsabilidad o podemos tener dudas, también le podemos dar significados después. Entonces esa posibilidad de darle significado es libre y es simbólica y cada uno lo puede hacer como quiera. Entonces, desde un punto de vista ya más de utilidad, y decir, bueno, pues si le puedo dar significados, también puedo darle significados útiles para mí, para ser feliz, para encontrarme a gusto conmigo mismo. Entonces ahí yo metería esos dos conceptos, el concepto de dar significados, que es la capacidad que tenemos con el lenguaje de simbolizar y de dar significados a las etapas, y por otro lado esa posibilidad también de que sean útiles para ti. A mí me surge una duda, ¿sería lo mismo el significado de la vida que los propósitos? ¿O cambia? Es una muy buena pregunta. Una cosa son los propósitos o los objetivos y otra es el significado. Porque esto podría, por lo que has dicho, podría, si tú te marcas muchos objetivos, podría tener un devenir de frustración, porque si no consigo los objetivos, puede que haya una frustración, pero si tengo el significado unitario de vivir, pues ya estaré feliz, ¿no? O ya he cumplido este significado. De esa pregunta surgen muchas respuestas. Y una de ellas me viene a la mente, siendo además que este es un podcast que trabaja el tema del emprendimiento, y que yo también me ha tocado afrontarlo, ¿no? El tema de la abogacía. Claro. Es el tema de misión-visión, ¿no? Entonces podemos decir que esos objetivos que te pones a corto plazo son los que te van dando esa motivación o ese empuje en el día a día o en el semana a semana, pero la visión es algo que va más allá, es decir, yo a dónde quiero ir, o sea, yo realmente, ¿cuál es mi propósito vital? Claro. Por eso es tan importante que luego también hablamos de ello, la media vida, ¿no? Porque es ahí donde sales de la lavadora, que es como tú has ido por inercia, ¿no? Pues infancia, adolescencia, cada cosa con sus problemáticas, elegir una carrera, va todo muy rápido, el influjo familiar, lo que la familia espera de ti, lo que la sociedad espera de ti, y después cuando todo esto lo desarrollas, vale, me he dado cuenta de que soy un ser humano, me he dado cuenta de que tengo la posibilidad de elegir, pero ya de verdad, miras hacia atrás, te haces preguntas, ¿por qué elegí esto? ¿Fuiste inconsciente en la toma de decisiones? Y ahora es como decir, vale, voy a volver a hacerlo, pero consciente. O sea, ya de los 40 a los 50, hay quien lo llama la crisis de los 40, pues mal enfocado sería comprarse un Ferrari, pero bien enfocado es un poco rehacer un poco esa vida que has tenido hasta los 40, ¿no? Claro, porque si no vas con esa inercia y con con la visión de a lo mejor de tu familia, pues elijas una carrera y vas adelantando y realmente miras y dices, ¿realmente he sido yo quien he decidido esto? ¿O me han condicionado y me he dejado llevar por la corriente, ¿no? Un poco. Y a mí me ha gustado mucho lo que has hablado de el siempre esperar, ¿no? Y porque es verdad, o sea, estudias para esperar a acabar con un buen puesto y entonces si no lo consigues me frustro. No, a lo mejor es dónde quiero llegar y también con los pequeños objetivos y irte dando pildoritas, ¿no? De decir, oye, estoy aquí, he conseguido esto, y quiero llegar allí, pero no pasa nada si no llego, porque el camino es el aprendizaje un poco y me llevo... Ahora que dices eso, me viene a la mente, ¿no? Dices, quiero llegar allí, ¿no? Pero ¿quién quiere? Porque puede querer... Vamos a llamar tu ego, ¿no? Que es ese conglomerado de creencias, esperanzas, expectativas, objetivos, que los demás me quieran. O sea, ¿ese es el que quiere llegar allí? ¿O realmente es mi identidad más profunda? Aquello que yo realmente soy. Claro, es que justo trayendo a colación tu pregunta, mientras ibas hablando me iba surgiendo la duda de ¿realmente tan condicionado? Ese punto de inicio, ese punto de empiezo aquí porque yo lo decido o por presiones externas o familiares me han hecho que esté aquí. Sí. Ahí conectamos ya con la idea de la libertad también. ¿Somos o no somos libres? ¿Qué es el concepto de libertad, no? Al final. Sí, el concepto de libertad es un concepto que va muy unido a todo esto, porque la gente se ata
al soy libre, ¿no? Como si eso fuera la salvación. Y yo tengo una idea muy distinta, casi la contraria, de que creo que la libertad es ficticia, que no existe la libertad. Es decir, yo creo que el destino está escrito. Y entonces lo único que nosotros vamos desentrañando en la vida es el día a día. Y lo que tenemos que estar es abiertos en los sentidos, es decir, a ver qué es eso que está ocurriendo, qué es eso que me está viniendo y qué me dice mi interior sobre eso, pero mi interior más íntimo. No las esperanzas, no el ego, no los objetivos, no las creencias, sino la simple experimentación, lo que hablábamos del simple acto de vivir, la simple experimentación, que eso vaya transcurriendo, y no la libertad, porque realmente hay una ficción de libertad. Tú crees que decides. Sí, lo hemos creado nosotros al final, ¿no? Para ti, ¿qué sería la libertad? No estar preso, por ejemplo, no estar atado a una vida, vivir en un sitio determinado. O sea, depende de la realidad que te encuentres. Yo creo, desde mi punto de vista, la libertad es muy distinta a cada uno de nosotros. Yo os puedo lanzar una pregunta. Nacemos en un sitio determinado, ¿no? Y nacimos en una familia también determinada. Nacimos con una genética y con una composición corporal, biológica, incluso de cómo será nuestro pelo, incluso nuestro carácter, muy determinada. En la fecha, que quien esté ahí arriba o quien maneje los hilos, vamos a pensar, yo no me meto si lo queremos llamar Dios, cómo lo queremos llamar, pero evidentemente hay una fuerza más superior, o llamarlo la naturaleza, que va marcando ese devenir. ¿Vosotros elegisteis ese momento y esa condición? No. Bueno, pues os lanzo la siguiente pregunta. Si no elegisteis ese momento, ¿en qué momento de vuestro crecimiento, de vuestra evolución, en la infancia y la adolescencia, se produce ese acto de libertad? De libertad. Ese primer acto de libertad, como decirlo, yo que sé. ¿Sabes? Hay unos fuegos artificiales enormes porque ya ha llegado por fin el primer acto de libertad. A ver, claro. Vamos a buscarlo, nos lo encontraremos. Sí, así como materialmente una fecha, una hora, yo creo que no la hay, pero aquí interviene un poco el juego de tus padres y tú, ¿no? Como individuo. ¿En qué momento quieres decidir ser libre y salirte del refugio parental y del paraguas del hogar, ¿no? Ahí yo creo que es el momento. Saldrás del paraguas parental, pero ¿cómo saldrás de tu genética y de los actos anteriores? Esto no puedes. Claro, Entonces, si no puedes entonces salir de tu condición tampoco, ni de las circunstancias, porque al final han sido impuestas. Yo a lo que voy es que aunque salgas de casa o salgas de una cárcel, ese es un acto de libertad desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista antropológico no, es imposible. No es un acto de libertad, porque realmente tú sales afuera porque los de la cárcel te lo permiten, o incluso porque tú has encontrado un nivel de construcción en tu condición, en tu evolución, que ya te permite ser autónomo. Pero no es lo mismo ser autónomo que hacer un acto de libertad puro. Porque todo es una suma de la genética y las circunstancias. Hay una interacción entre tu genética cuando naces y las circunstancias que te van envolviendo. Y eso va avanzando y va interaccionando, pero no hay casilla para el acto libre, porque entonces seríamos Dios. Claro. Si pudiéramos hacer el acto libre, entonces estaríamos ya entrando en otra escena. Entonces, para mí la libertad se reduce exclusivamente a la consciencia. Es decir, es más libre el que es más consciente. El que es más consciente, incluso el que acepta más que no es libre. El libre es el que acepta que no es libre. Entonces, es una vuelta de tuerca que hay que dar porque pasa por la aceptación de que no somos nada. Claro. Quiero decir, si tú coges un cohete y te vas a millones y millones de años luz de la Tierra y ves lo minúsculos que somos dentro de lo que es el universo, ahí igual las opiniones cambian. Claro, bueno, porque es que es complicado, pero es verdad, o sea, nacemos con una condición, nacemos en un sitio y con una familia, no la hemos elegido nosotros, no hemos sido libres de elegir, pues yo voy a ser catalana, mis padres van a ser Roser y Albert ¿no? Y voy a ser rubia. Claro, a lo mejor nos pensamos que sí que elegimos nuestro primer deporte, por ejemplo, pero realmente también estamos condicionados, ¿no? Yo hice balonmano porque mi entorno hacía balonmano y entonces me empujaron allí. O hice patinaje porque mi hermana empezó y nos gustó la familia. Y entrenaste 5 veces, se te dio más o menos bien y continuaste. O se te dio mal, pero como tus padres te apretaban para hacerlo y tú no te atrevías a decirles que no porque querías que te siguieran queriendo, seguiste.
O ibas a ser la mejor jugadora del mundo de balonmano y estaba No es el escrito caso, en tu identidad que ibas a acabar siendo una máquina en balonmano. Pero todo eso al final es una interacción entre la genética y las circunstancias. Entonces, ¿qué es esa libertad que es como ficción que la gente se inventa? Claro. Es una forma más de apego. Es una forma más de apegarnos al personaje. Y es una forma más también de renunciar a Dios, porque Dios es el que realmente nos otorga todo para poder desarrollar la vida y las circunstancias y el lugar donde pisamos. Entonces renuncias a eso, te das la vuelta y te apegas a tu personaje. Y eso además se conecta incluso con el miedo a la muerte. Porque si te apegas a tu ego, a tu personaje, te inventas la ficción de la libertad, te crees que lo que haces tiene mucho mérito, o si haces algo malo, te fustigas con la culpa, y entonces te apegas al personaje, tampoco quieres morir, no aceptas la muerte, estás de espaldas a Dios y a la espiritualidad, y entonces el miedo se apodera de ti. Luego, bueno, hay otras teorías que no tienen mucha evidencia científica, pero que hablan incluso de que hay enfermedades que van asociadas a ese tipo de apegos. Ostras. Y bueno, pues eso es una manera de vivir. Luego está la manera de vivir sin apegos, ¿no? Que es otra cosa. Una pregunta, Javier. Yo siempre hablo con Berta y con gente. ¿Por qué necesitamos formar parte de un grupo o estar aceptados por la sociedad? ¿Por qué no podemos ser el lobo solitario, ¿no? Por ejemplo. Bueno, hay una razón muy básica y que está basada en la infancia. Que cuando nacemos, el ser humano nace primero de un vientre, escala hasta la teta de la madre abraza a ese bebé, luego hay un padre y una familia, sin eso el bebé muere. Entonces, de alguna manera, ya estás siempre en función del amor de tus padres. Yeah. Que por eso luego es muy importante si el amor es condicional o es incondicional, pero bueno, ya la necesidad de amor nace de ese mismo momento. Necesitamos vínculos, porque todo lo que va ocurriendo después son extrapolaciones que hace el ser humano de esas primeras relaciones con los primeros vínculos de referencia que son padre y madre. Entonces, por eso siempre actuamos por amor. Pero sería por autosubsistencia de la raza humana, por ejemplo, decir, no, tenemos que estar en grupo y pertenecer a una sociedad para que esto continúe. Bueno, desde un punto de vista tal vez más biológico, ¿eh? Biológico es así. Claro. Es así, necesitamos formar parte de grupos y por eso también nos identificamos con los grupos, hacemos cosas por el grupo para que el grupo luego nos lo devuelva. El problema de este tipo de procesos es cuando uno se pasa de rosca y entonces la culpa por fallarle al grupo es excesiva y no es funcional, tal y como está el ser humano hoy en día, está desactualizada, porque quizás esa culpa, cuando éramos monos, podía tener un sentido, porque no podían ir a la selva solos porque ahí los mataban. Claro. Pero quizás en la sociedad actual, esta culpa que tenemos dentro y que sigue prevaleciendo en exceso a veces, quizás es excesiva, ¿no? Y produce muchas depresiones, que es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Ya. A mí me gustaría volver al tema de antes, ¿no? Porque justo cuando veníamos hacia aquí teníamos la conversación de que si no somos libres, entonces matar a alguien está claro, o como sea, lo que ¿es hablábamos culpable era, cuando matas a alguien o no? claro, ¿no? La libertad deviene del libre albedrío, ¿no? De decir, tomo decisiones aleatorias porque no soy consciente. Como soy libre, no soy consciente. Y yo le decía, ostras, cuidado aquí porque estás exento de cualquier responsabilidad. Y decíamos, entonces si esto es así y alguien mata, ¿no es responsable de esto? Hay dos visiones. Hay una visión que es la social, que vamos a decir que es la... El reproche, ¿no? Sí, Social. pero ese reproche para lo que es la defensa social, sí que evidentemente para que nos siga matando, nosotros nos organizamos y a través de unas normas, a esta persona la metemos en prisión, le privamos de libertad durante un tiempo y vivimos más tranquilos, entre comillas, y nos protegemos como grupo. Esa es una visión. Pero luego está la visión, vamos a ir más allá, ¿no? ¿Tiene sentido el odio a esta persona? O sea, puede ser natural, ¿no? Una madre que le matan a su hijo puede ser natural, evidentemente, que surja un odio, una emoción muy negativa sobre esa persona. Pero si lo reflexionamos desde un punto de vista frío que estamos aquí sentados, ¿esa persona merece nuestro perdón? ¿No? O sea, ¿el drama no lo tiene él por ser asesino? Ya, pero es que lo queremos excluir de la sociedad. Bueno, pues lo excluimos. ¿Pero qué hacemos con él? Porque ahí hay otro debate, ¿no? A nivel carcelario y penitenciario. Y es que hay algunas ideologías que consideran que las personas que hacen esto, pues poco menos que hay que ejecutarlas, poco menos que hay que maltratarlas,
bueno, no sé qué ganamos como sociedad si tenemos la posibilidad de encerrarlos, ¿no es suficiente? Claro, o sea, al final, a nivel jurídico, ¿no? La prisión es una de los... la privación de libertad es el castigo máximo que puede haber. Luego están las penas pecuniarias, ¿no? Al final. Esto en España, porque luego está la inyección letal en Estados Claro, Unidos, por ejemplo. pero aquí no vendría algo más cultural, por ejemplo. Bueno, evidentemente el trasfondo filosófico y ético que hay en Europa es superior al que hay en Estados Unidos. Exactamente. Quizás por eso hacemos un esfuerzo a nivel penitenciario de reinsertar a las personas, incluso a los asesinos. Claro. Claro, es que yo, o sea, a mí me cuesta mucho. O sea, yo soy bastante hater Drástica, y bastante drástica porque yo pienso, si tú te has hecho con una vida, ¿por qué te tenemos que perdonar a ti y darte facilidades y reinsertarte, ¿no? Y darte todas las facilidades. ¿Él pudo hacer otra cosa en el momento que asesinó? Sí. Sí, Nos ¿no? hemos quedado que no había libertad. Pero esa decisión... ¿Hay libertad o no hay libertad? Es que Es es que complicado. complicado. Bueno, es que ese es el debate. O sea, yo creo que Claro, no hay un 100% de libertad, porque lo que hemos hablado, ¿no? De todas las características, pero tú dentro... Pero no te la inventes. Empecemos desde el principio. Naces en una familia, naces en un tiempo, Sí. naces con unas características genéticas y todo lo que después va aconteciendo, cómo te crían los padres en esos primeros años, las posibles mutaciones genéticas que puedas tener, los posibles movimientos que hay a nivel hormonal, a nivel de neurotransmisores en tu cerebro. Todo eso va ocurriendo, va avanzando. Y vamos a ir avanzando, 2 años, 3 años, y sigue interaccionando todo eso. 4, 5... Ojo que ya estamos creando allá la bestia que luego asesina, 5, 6, 7, 8... Y luego llega la dura adolescencia. Más problemas porque hay estresores. El ser humano en la adolescencia necesita tener una identidad. Necesita ya, porque encima su cuerpo es su carta de presentación. Tiene que salir a la sociedad y le tienen que aceptar los demás. Quizás le hagan bullying en el colegio a esa persona. O quizás haya visto a sus padres ser muy violentos. Seguimos avanzando, ¿Cuándo es el primer acto de libertad? Vamos a encontrarlo. Si no, no vale inventarse luego. No, sí que tuvo la posibilidad en el último momento de no matar. Claro, pero si actuamos, o sea, vamos al foco ¿no? De que vamos a encontrar el acto de libertad. A mí me está surgiendo la duda de decir, es que a lo mejor son momentos coincidentes entre ellos, que podrían no darse si uno de los factores no sucediese. Si una persona entra y decide matar a otra y por la casualidad ha salido 5 minutos antes de su casa, ya no hubiera matado. También. Luego, es que es otro factor más. O sea, dentro de esta ecuación que estamos hablando, es que es un plato con muchos ingredientes, también está ese de las casualidades. Claro. Pero compleja, pero es que es muy complejo. Vamos por ahí. Hemos de que perdonar no es soltar para que esa persona vuelva a la sociedad y siga matando. No, yo no hablo de esto. La prisión tiene que estar ahí cumpliendo su función para que podamos vivir con tranquilidad social. Yo hablo si es reprochable, claro. Del perdón y del odio. Ya. No está justificado el odio, porque el drama lo tiene el asesino. Ya, pero para la sociedad, de cara a esa carta de presentación, es muy reprochable. Es una carta muy negra. No es algo benevolente para la sociedad. Por eso yo creo que hay odio. Sí, que hay odio es evidente. Pero yo intento ir más allá. ¿Tiene sentido que sigamos odiando? ¿O en eso ya hay que darse cuenta de que la libertad está absolutamente restringida y que esa persona tiene un drama? Entonces hay que tratar igual prácticamente al asesino que al asesinado, en el sentido de que la misma pena nos tiene que dar uno que otro y el mismo dolor debemos sentir por uno y por otro. Es muy difícil. Claro, cuesta, porque a nivel mucho, cultural esto está muy arraigado. Pero yo ahí lo pongo encima de la mesa. Sí. Claro, en la escuela, ¿no? Vamos atrás también. ¿A quién castigan? ¿Al que pega o al que lo recibe? ¿Pero estamos analizando lo que ocurre o lo que creemos que sería mejor que ocurriera? Claro, que ocurre es evidente, pero yo voy a que eso no es correcto. Juzgar, o sea, Odiar. El castigo claro. existe como fórmula Sí, de sí, aprendizaje. Sí, Una persona que hace algo, Ya. quizás le tienes que mandar al pasillo para que reflexione y para que vuelva. Claro. Yo voy al sentimiento, al perdón. Ya. Ya. Tiene que haberlo. No, sí, claro. Tiene que haberlo. Te entiendo en el sentido de que si esa persona ha hecho eso es porque lleva una carga, una maleta que le ha hecho acontecer a matar a alguien, ¿no? O sea, También que- el éxito. También el éxito.
Las personas que se creen muy exitosas y bueno, pues qué mérito tiene lo que ha hecho, todo esto, este suflé también hay que bajarlo. También hay que bajarlo. Porque esa persona tuvo o genética o circunstancias o la interacción mágica entre genética y circunstancias para acabar en ese escenario. Ya. El aplauso sí, porque es deseable, porque es algo que, oye, cuanto más haya de buenas obras, de éxito, de tal, más alegría y bien. Pero hay que bajar el suflé del odio y hay que bajar el suflé del éxito. Y además es que todo esto es pertinente en los momentos que corren y viendo lo que están haciendo los políticos. Hay que bajar los suflés de apego y de ego. Ni la izquierda es tal, ni la derecha es cual. O sea, cada uno tiene Sus cosas. cosas que mejorar y quizás lo que hay que pensar es mejorar el panorama político. Claro. Y yo creo que es una cuestión de apegos y también existe el apego a la libertad. Fíjate, ahora estaba recordando, ¿os acordáis? Hace ya unos años el atentado que hubo en las Ramblas de Barcelona, que se encontró uno de los terroristas en Viladecans y una de las Mossos. ¿En Vilafranca o en...? Bueno, no sé. En Subirats, creo. Subirats abatió a esta persona. Ella entró en una depresión muy grande y la gente, ¿cómo lo tomaba? Como una heroína, ¿no? Es decir, ha batido a quien ha hecho daño. Y esto venía un poco a lo que comentábamos antes, la diferencia de percepción que tenemos dependiendo del papel que estamos jugando, del personaje que estoy jugando, como sociedad, como policía o como persona que atenta, ¿no? Es complicado, ahora que lo íbamos debatiendo, no es fácil esta decisión. Buena reflexión. Y has hablado de éxito también, y aunque no lo teníamos planeado, pero yo creo que sería bueno conocer tu visión del éxito. ¿Qué es para ti el éxito? ¿Lo entreligas un poco con ese sentido de la vida que tiene cada uno o no tiene nada que ver? El éxito, evidentemente, es ser auténtico. O sea, que cada persona saque lo mejor que tenga. Para eso está la autorrealización, es decir, que las personas realmente vayan y se desarrollen en la vida de la manera que sea más cercana a lo que ellos son. Todo lo que sea que cada ser humano que hay en el mundo esté cerca de lo que es de verdad, ese es el éxito, ese sería el éxito de la sociedad. Todo lo que sea que las personas estén fuera de lugar, todo eso no es éxito. Las personas tienen que estar alineadas con lo que ellos son. Al margen de eso, es verdad que cumplimos una función social. Las personas, especialmente en la primera parte de la vida, antes de que nos damos cuenta de por dónde queremos ir o quiénes somos, cumplimos una función social, indudablemente. Y también es importante porque cuando tú cumples una función social y tienes éxito en tus profesiones, por ejemplo, eso es precisamente lo que te permite después ir más allá, ir a buscar cuestiones más trascendentes, cuestiones ya más ligadas a tu autenticidad o a lo que tú eres de verdad. Entonces, para mí el éxito es ser auténtico, ser quien realmente eres. Voy a lanzar un tema. ¿Por qué la gente necesita tener fe en algo? ¿Cuál es la necesidad personal? Hablamos de ¿Por fe. qué hay creencias? ¿Por qué hay pertenencia a un grupo religioso y no a otro? ¿Todo es lo mismo? ¿No es lo mismo? Hay una parte que es parecida a lo que hablábamos antes, de sentir que te quieren, sentir que formas parte de un grupo, de pertenencia, que es una extrapolación de lo que pasa en la familia y antes cuando naces y tus padres te abrazan, que es pertenecer a grupos, te da cierta seguridad. Pero en el punto de la religión hay un motivo más, ¿no? Que es ir a buscar algo más allá de lo puramente terrenal, ¿no? Que sería pues ir a buscar a Dios desde el punto de vista que tenga cada una de las religiones y los dogmas o las normas que tenga esa religión. Eso, bueno, parte de la aceptación de lo que decíamos en un principio, ¿no? De que si tú coges una nave espacial y te vas a millones de años luz de aquí y miras hacia aquí, te das cuenta de lo pequeños que somos. Y eso viene de esa conexión que hay de la religión o de Dios y tal con el cielo, ¿no? Pues que al final es aquello que te falta, ¿no? por abarcar, que tú no has llegado a abarcar, pero con lo que puedes sentir cierta conexión, ya sea la naturaleza, ya sea el cielo, las estrellas. Uno puede sentirse conectado con todo eso o darle la espalda. Pues también eso es una decisión vital. Claro. Porque
Y yo creo que ahora ya es el momento que podríamos entrar en el bloque de qué es la muerte y hablar un poco de ello, ¿no? O sea, todo el mundo le tiene miedo a la muerte, ¿no? Porque siempre nos han... Bueno, el ego, ¿no? Ese apego al personaje nos hace pensar que cuando nos desconectamos y perdemos la conexión con el resto y bueno, esa creencia de que ya no vamos a existir más, ¿no? Tenemos ese miedo. ¿Realmente le tenemos que tener miedo a la muerte o no? ¿Y qué es la muerte? Sí, realmente? es que esa es, yo creo, Yo es hago buena yo pregunta. suelo hacer una reflexión con el tema de la muerte, que al final la muerte es menos importante si te das cuenta de que no tenías la vida antes de nacer. Es decir, al final la vida no la teníamos. Claro, La vida nos ha venido dada. Pues igual que nos ha venido dada, habrá que soltarla. claro. Claro. Entonces la vida yo la conceptúo como regalo. Si tú estás aquí, es de regalo. Es un regalo. Y por eso también, por ejemplo, la acción de gracias, ¿no? De agradecerlo. Soltarlo también es una... Soltarlo con naturalidad, yo creo que es un gesto de gratitud. inteligencia y de aceptar el regalo. Porque es que el regalo es así. Si tú no lo aceptas, que el regalo es así, estás construyendo una mentira. El regalo tiene fin y tiene comienzo y tiene esa forma, tiene la forma de la vida, que es lo que hemos hablado antes, que es lo que has de aceptar. Claro. Que es ese trayecto que para mí va vinculado al destino, ¿no? Decía el filósofo Nietzsche, él hablaba del amor fati, que es el ama tu destino. Sí, sí. Sí. Entonces, es déjate de rollos con la libertad o no libertad, o oye, si soy más libre, tengo más éxito, menos éxito, tal, y desarrolla auténticamente esa vida, desde el minuto 1 hasta el final. Ese es el regalo que lo soltarás dando gracias. Pero en cambio hay consuelo. No se da gracias. Hay pena, hay tristeza, Pero- hay lloro, hay lamento. Pero, ¿en qué dirección suele ir esto? Si te das cuenta, el moribundo está en paz. Al principio de la enfermedad no, porque le entras el arrebato, el miedo y tal. He leído al respecto de esto y hay una serie de etapas que te van acercando a la muerte y hay una fase de negación y una fase de aceptación. Bueno, pero en la última fase, antes de fallecer, esto está demostrado, hay muchos estudios de Kubler-Ross, que es una mujer que estuvo 30 años con moribundos y tiene libros al respecto y era una psiquiatra que lo trabajó desde el punto de vista científico y que lo ha ido documentando. Quien aporta la pena y el sufrimiento es el que está, Sí. el que se queda en el mundo. El que se va en la última fase tiene paz. Tiene paz. Entonces, yo creo que ahí el trabajo a nivel de entorno es de acompañamiento y es más, de nutrirse de lo que te enseña el moribundo que de pensar que el moribundo es el que está sufriendo. Pero ahí ya viene otra cosa, otro de los defectos que tienen las personas muy apegadas, que es el intentar meter el mapa. Intentar meter mi mapa en el del otro lado. Yo quiero meter mi mapa ahí. Hombre, déjalo, que si se está muriendo, Déjalo el que sabio, muera es que tranquilo. el sabio es él. Ya. Pero no, que queremos ser sabios al lado del muerto, que está viviendo una experiencia cumbre, porque el fallecimiento es una experiencia cumbre. Porque claro, si hablamos del amor al destino, pues podemos elegir 10 grandes momentos en nuestra vida. ¿No elegiríamos la muerte? Sí. Si quitamos el dramatismo Sí. ¿no elegiríamos la muerte? Bueno, hay doctores y personas que dicen que, gente que ha estudiado esto, que la vida tiene sentido porque existe la muerte. Si no, ¿qué sentido tendría? Bueno, el regalo, ¿no? Un poco, el sí, inicio y el el regalo, al final. Sí, ahora está muy de moda todo el tema de los estoicos, Sí, que hablan esto del memento mori, ¿no? sí, De que en cada momento que estés en una crisis, acuérdate de que te vas a morir. Como diciendo, Claro. oye, vívelo porque esto se va. claro. Claro. Pero claro que la vida tiene sentido con la muerte, porque va todo junto. Lo que no podemos es trocear. De hecho, el significado de la palabra religión es religare, que quiere decir unir los trocitos. Entonces, el ser humano, ¿qué hace cuando se equivoca? ¿O qué ha hecho el ser humano cuando se ha equivocado? Rectifica. Unir en trocitos, o sea, hacer trocitos de la existencia. Una de las maneras de hacer trocitos es dividir la realidad en contrarios, ¿no? El bien y el mal, frío-calor, alto-bajo, izquierdas y derechas, esto está muy de moda hoy en día, ¿no? Pero hay ideologías. Partirlo todo en trozos. Y de alguna manera, el fallecimiento lo que viene a ser es una reunión del ser humano con la naturaleza otra vez, ¿no? Y entonces,
es el momento otra vez de reunirte, donde todo se junta otra vez. Entonces lo que buscas con la religión es, o la espiritualidad, si no queremos un dogma religioso, lo que se busca es que la experiencia vital sea total, sea integral, que tú vivas de manera integral, sin estar en ese conflicto continuo entre contrarios, que es al final donde la gente que está pegada al ego está todo el día, que es en continua discusión. Pues no, yo soy de derecha, no, yo soy de izquierda, yo soy del Barça, yo soy del Madrid, es una continua discusión. Y si no tenemos la lucha, nos quedamos vacíos por dentro. Esa lucha, esa ansiedad es lo que nos permite escapar de afrontar la vida tal y como es, que es algo así de sencillo como un destino con comienzo y con final, que hay que vivirlo con los ojos abiertos y poco más. Siempre decimos, ¿no?, que el ser humano se queja por naturaleza, y vendría a ser un poco eso, ¿no? Tenemos siempre que estar quejándonos de algo porque así acaba siendo la vida, ¿no? El es que tira el y otro afloja. es que no sé qué. No, incluso, ¿no? Quiero que venga el frío, ¿no? Cuando llega el verano. O Es que cuando no es llueve. verano, quiero que venga al revés, ¿no? No sé cómo lo estoy diciendo, pero cuando es verano queremos frío y cuando es invierno queremos calor. Claro. Y estamos en esa Sí, ahí constante lucha. Ahí lo que hay es el típico pensamiento por defecto, es un exceso de mente. Claro. Hay mucha mente y poca experiencia del alma que se desarrolla en la vida. Todo mente. Entonces, tengo esto y quiero lo otro, tengo esto y quiero lo otro. Ahí es un exceso de pensamiento. En realidad, lo que quiere nuestra experiencia vital y nuestro alma es irse desarrollando conforme el flujo de los acontecimientos. Esa interacción que hablamos de genética y lo que va aconteciendo es una interacción que tú la puedes ir experimentando como proceso. Claro. Sin embargo, si os dais cuenta, las personas que sufren se quedan pegadas a los momentos, se quedan pegadas a los acontecimientos. Cuando les ocurre algo, dramatizan o se quejan o tal. Pero eso se afronta avanzando, pasando página, ¿no? Quedándote, ¿sabes? Como si hubieras Pegado. metido el pie en el barro, ¿no? Hostia, interesante esto, sí. El desapego al final a los traumas, ¿no? A las situaciones dolorosas. Es verdad, siempre se magnifica mucho el problema que tienes. Oh, qué drama tengo. Bueno, pues acuérdate que vas a morir y que a lo mejor es más rentable aprovechar ese momento que no estar sufriendo. Ay, qué dolor. Sí, pasa que cuidado, porque lo que estoy exponiendo aquí es lo deseable, ¿vale? Yo vendo esta moto, entre comillas, pero sufro. Claro, Sufro, claro. He dormido mal. Sí. Claro, claro. Y me ha pasado algo en casa y a lo mejor estoy nervioso, a lo mejor tal. De repente se me olvida todo esto. Qué casualidad. Ya. ¿Por qué? Porque nuestra biología y nuestra ansiedad está ahí trabajando. Al final, también dentro de nosotros interactúa nuestra parte cognitiva con nuestra ansiedad o con nuestros instintos o con nuestros traumas, nuestros miedos. Pero bueno, por eso es tan importante el verbo darse cuenta, ¿no? O sea, cuanto antes, cuando estás entrando en ese arrebato que estás dejando de estar en esta línea que estamos hablando, venga, a veces viene marcado con un anclaje, ¿no? Es decir, venga, voy a poner la espalda recta, voy a coger una buena respiración y voy a volver a recuperar mi vibración en la que yo creo, la que yo he reflexionado, la que yo siento, la que yo he intuido, es volver, como decir, volver al camino, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que al final somos personas. Mira, justo esta semana que hice un taller de iniciación al coaching, pues las expertas, ¿no?, te contaban todo el rollo y decían, pero tranquilos, porque nosotras también nos pasa, ¿no? Claro. La escucha activa, el no sé qué. Dice, intentarlo. Claro. Pero no pasa nada si no lo hacéis, ¿no? Si en algún momento estás con tu pareja y estás con el móvil, que no pasa nada. Que si estás al teléfono y estás cocinando, sí, no estás escuchando a tu madre, pero no pasa nada. Claro. Eres persona, ¿no? Al final, y acéptalo. Claro. Bueno, volviendo a la muerte, ¿no? Y también pensando, al final eres jurista, ¿no?, como abogado y como experto en justicia, ¿la muerte es justa o no es justa o es injusta? Pues ahora que dices eso, me acuerdo de que hay un pasaje en un jeroglífico, no sé en qué pirámide, en Egipto, que hay una balanza. Esto, bueno, los partidarios de la psicología transpersonal y que tratan este tipo de temas, lo tratan como diciendo, fíjate hasta qué punto todo el tema de la muerte, la reencarnación, el bien y el mal, ya lo trataban los egipcios, que yo no sé si hace como 3.000 o 4.000 años que estuvieron, ¿no? Es decir, que muy pronto ya esto estaba en el... ahí había un momento donde un dios medía en una balanza las obras buenas y las obras malas que había hecho el alma. Esto está pintado en una pirámide.
Ostras. Y dependiendo de cómo acontecía esa balanza, se iba con Osiris al paraíso o iba al lado contrario, que no sé cuál sería y que Dios lo representaba. ¿Eh? Pero este tema del bien y del mal siempre ha estado muy, muy en nosotros. Entonces, me preguntaba si la muerte es justa o no es O justa, injusta. ¿no? Sí. O el Si bien la muerte es justa o injusta, sí. Claro, la muerte es un concepto que está en un nivel de trascendencia o de importancia dentro de lo que es el ser humano, donde para mí la palabra justicia no acaba de aplicar, porque para mí la Vale. palabra justicia aplica a nivel de sociedad, ¿no? Y a nivel de lo que hablábamos antes, ¿no? De que alguien que socialmente no funciona bien lo puedas meter en prisión. Vale. Pero hablar de justicia o injusticia en la muerte para mí es mezclar niveles lógicos. Es como que no cabe la pregunta. Vale. La muerte es imposible que no ocurra. Claro. O sea, en verdad, o sea, yo pensaba, por cómo íbamos comentando, que me responderías que es justa, ¿no? Porque al Claro. final es algo que tiene que acabar pasando. Claro. Pero es verdad que a lo mejor no tiene ese término de justo o injusto, porque justo o injusto es sobre un acto que puede pasar o no, Sí. ¿no? Y en cambio la muerte siempre Viéndolo va a así pasar. como lo planteas, sería justa. Claro. Porque hemos venido de regalo, por lo tanto nos iremos. justo. Nos iremos es también. justo. Cuando esa muerte... Porque estamos pensando que la muerte a lo mejor es una persona ya una edad avanzada, que ya ha vivido esa experiencia de vida y ya toca desprenderse del regalo, ¿no? Pero ¿qué pasa con un niño? A lo Qué mejor... buena pregunta. Yo ¿Es justo que se vaya él cuando no ha vivido ni un tercio de la vida? Yo para mí, de hecho, un poco la receta esta que comento, ¿no? De que la vida es un regalo y que te la dan y que no la tienes y que luego hay que soltarla, la uso para mí ante el dolor de la muerte de un niño, precisamente. Porque pienso que incluso ese niño ha tenido el regalo. Pero muy poco tiempo. Pero ya estás valorando con la mente. Ahí estamos valorando y estamos comparando. Estamos hablando desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, pero es una cosa que es terapéutica para mí, para cuando muere un niño decir, ostras, que no me afecte la tristeza. ¿Qué significado? Lo que hablamos antes de buscar significados. ¿Qué significado le puedo dar yo? Y para mí es decir, hasta ese niño ha venido. Ha venido y se marcha. Que luego ya está la duda de que el marcharse quizás no sea un drama. Quizás vayamos a un sitio mejor que este. Porque ¿crees que vamos a algún sitio cuando morimos? Porque al final, ¿no? Si entendemos o nos posicionamos en el sentido de somos energía, ¿no? En principio la energía no desaparece. Sigue estando en el universo. Se transforma en otra cosa. ¿Reencarnaríamos en otros seres? Ahí entraríamos en el terreno de la especulación, porque es difícil científicamente acreditar todo esto. Entonces nos metemos ya quizás en algo más de intuición o de fe, ¿no? Y vuelve a conectar esto con las primeras preguntas que hemos hecho, ¿no? Que hemos hablado de cuál es el sentido de la vida, el propio acto de vivir. Y por otro lado decíamos lo útil, ¿no? La importancia de lo útil. Entonces, por un lado, la fe, cada uno tiene que indagar dentro de sí si la siente como algo razonable y que realmente está dentro de uno. Yo puedo hablar de mi experiencia personal. Yo para mí miro hacia abajo y miro a mis congéneres y miro la sociedad y miro los edificios y veo un 0% o un 1%, y miro al cielo o doy un paseo por un bosque y escucho el sonido de la naturaleza y cierro los ojos y respiro, y yo ahí siento el 99%. Entonces, a mí eso me sirve, a mí por lo menos, para entender que Dios existe, o llámalo como quieras, y que algo hay más allá. Algo hay más allá de lo que estamos viendo con nuestros ojos. Entonces, para mí la muerte, también me lo he trabajado, pero para mí la muerte es un tránsito. De hecho, en todas las tradiciones, incluso fíjate en las cartas del tarot, que se pueden mal utilizar para muchas cosas, pero que son una vía también de autoconocimiento. La carta que se llama la muerte, que aparece un esqueleto que mueve la tierra, no significa muerte al sentido que lo decimos en la sociedad, sino que significa cambio. Entonces, la palabra muerte quizás sea la mente la que la ha magnificado y quizás solo sea un cambio. De hecho, si os dais cuenta, en las experiencias cercanas a la muerte,
se habla de un túnel con luz. Mm. Y qué curioso que cuando un bebé está en el vientre materno, sale a través de un canal que termina en luz. Hostia, es verdad. Qué fuerte. O sea, ahora... Yo ahí lo dejo. Bueno, son cosas que cada uno las puede utilizar como considere. Tampoco acredita nada científicamente. Pero, ¿por qué queremos siempre apegarnos a lo científico? Si es que, evidentemente, eso nos da una veracidad sobre las cosas y nos da tranquilidad en lo que es el conocimiento, pero no hay que descartar nada. ¿Por qué Claro. si somos unos ignorantes y no somos nada en el universo? Entonces, yo no digo creer a pies puntillas como un dogma cosas que no están acreditadas, pero yo creo que no hay que descartar nada. Entonces, con lo grande que es el universo y con la clase de sentimientos que tiene el ser humano cuando se conecta con la naturaleza o con el cielo o en determinados momentos cumbre que uno pasa en la vida, incluso con el indicio de que las personas en el último momento de fallecer tienen una tranquilidad y una paz absoluta, incluso hay acreditado por algún doctor, en esto el doctor José Miguel Gaona ha escrito mucho sobre esto, las personas consumidoras de heroína que estaban a punto de fallecer, ya no es que la heroína produjera una experiencia increíble, es que cuando estaban a punto de morir tenían unas experiencias tan increíbles que las querían volver a repetir. Y por eso volvían a tomar heroína, no solamente por la heroína, sino porque, claro, la experiencia cercana a la muerte era tan maravillosa que querían volver allí. Es que ahora que lo dice, hay, bueno, no sé si será verdad, están investigando sobre esto y en Estados Unidos para enfermos terminales hacer algo de este estilo. ¿Ah, sí? Suministrar ciertos fármacos para que ya el sufrimiento no sea tanto y cuando te vas sea una sensación placebo. Sí, puede ser. Puede tener sentido, ¿no? Al final que, oye, pues ya está, son tus últimos momentos y ya está. Yo en esto tengo una experiencia personal que me gustaría compartir con vosotros, que es con mi abuela. Uh-huh. Mi abuela era muy, muy querida por sus hijos y nietos. Uh-huh. Y cuando estaba a punto de fallecer, falleció en casa de mi tía. Uh-huh. Y todos los hijos acudieron en el fin de semana a compartir los últimos momentos con ella, ¿no? Ya estaba pues con paliativos y bueno, pues le quedaba prácticamente nada, era morir. Todos tuvieron la oportunidad de hacer ese acompañamiento durante ese fin de semana, pero Patricia y yo estábamos en vacaciones, estábamos en Portugal. Y yo creo que era viernes o sábado y teníamos el viaje de vuelta para el domingo. Y entonces estuvo todo el fin de semana moribunda, pero cuando me comunicaron a mí que ya estaba, pues que se iba a morir en cualquier momento, ya decidimos volver, ¿no? Entonces cogimos el coche de Portugal hacia Sevilla, luego de Sevilla Zaragoza de tren a Barcelona, tal, y estuvimos viajando todo el domingo. Imaginaos mi viaje, decir, venga, tenemos que correr porque quiero llegar, porque me quiero despedir, porque se va a morir en cualquier momento. Pues imaginaos, llegamos al tren, cogemos no sé si un taxi o el coche nuestro, con el coche hacia el barrio donde vive mi tía, y allí estaban todos con mi tía, pues bueno, como la querían tanto y encima también es verdad que la familia por parte de mi madre pues también son muy emocionales y muy espirituales y estas cosas las viven, son muy humanos. Estuvieron haciendo una despedida maravillosa, es que fue aquello, yo creo que un ejemplo, ¿no? Fuimos hasta aquella casa, subimos al ascensor, entramos, casi, te voy a decir, corriendo hacia el cuarto para verla, para hacer una despedida. Y claro, yo era el último nieto que faltaba por despedirse. Todo el mundo había hecho ya el ritual, los hijos, tal. Y entré en el cuarto, estaban ahí todos sentados, me acerqué a mi abuela, le di un beso, un abrazo y le dije al oído que la quería y que ya podía descansar. Y automáticamente murió. Hostia. Qué fuerte, tío. Hostia. Es que estas Lo cosas... estaba esperando. Entonces, ¿es posible pender de un hilo Sí. y decir, ya está? Sí. Y que esa voluntad te haga ya dormir y irte. Sí. Yo, o sea, escuchaba un día una charla que justo también hablaban de la muerte, ¿no? Y lo miraban desde distintos puntos de vista. Y estaba una chica, una enfermera que estaba en paliativos. Y justo decía eso, muchas veces los pacientes que tenemos les solemos preguntar, oye, ¿te falta algo? ¿Hay algo que
tengas en la cabeza y que quieras conseguir, no sé, pues algún familiar que esté reñido y que quieras verlos juntos de nuevo, cualquier cosa, dice, porque muchas veces están esperando eso y entonces les ayudas a conseguir eso que le falta y ya le dejas descansar solo, ¿no? Y es que es eso, es esperar un hilo, ¿no? un hilo un último sentido, ¿no? Encontrarle un último sentido, ¿no? Igual ella aguantó el fin de semana decir, me quiero despedir de todos mis nietos, igual lo llevo adentro y cuando llegué yo le dije tal y ya está, ¿no? Ya he cumplido, ¿no? Yo tengo unos conocidos también, ahora que has contado y me ha venido a la mente, que justo, bueno, una chica se tenía que casar y estaba el abuelo pues muy enfermo en el hospital y justo el fin de semana de antes se murió. Y ella dijo... O sea, se lo tomó como un regalo. Dice, me ha hecho este regalo porque así podemos celebrar tranquilos la boda. Porque si no, alguien se lo va a perder, va a tener que estar con él, claro, o lo que sea, ¿no? Bueno. Se encontró un significado, ¿no? Sí, yo le doy ese significado para realmente disfrutar de la boda y despedirme. Siguiendo por estos temas, ha salido antes un concepto de experiencias cercanas a la muerte y cuando preparábamos esta escaleta, ¿no? Nos tuvimos que formar, informar, leer, ¿no? Material que nos pasaste, material que encontramos. Y me ha parecido un estudio extremadamente importante, Ian Stevenson, con el tema de la reencarnación y todo esto, que decías, claro, si luego no sabemos qué hay después de la muerte, se opone completamente al estudio este, que es científico, muy importante en esta rama, certificaba o llegaba a las conclusiones de que en su estudio de más de 40 años con diferentes niños había podido concluir que se habían reencarnado en otros cuerpos porque conocían datos de sus vidas anteriores. Entonces, esto podría afirmarse que sí que es verdad que nos podemos reencarnar en personas físicas en otras personas. A ver, si te das cuenta, al final, cuando nacemos con una genética que no es solo de nuestros padres. Llega desde el origen de los tiempos. Esa genética ha sido transmitida como un río, ¿no? Por las diferentes generaciones desde el origen de los tiempos. Es decir, que podríamos llegar a afirmar que en nuestros genes hay información incluso de Dios en el primer empujón, ¿no? Dios en la creación. ¿No? O si lo quieres llamar de la manera bíblica, Adán y Eva, esa genética viene de ahí. Entonces tiene sentido que filogenéticamente tengas información en los genes de vidas pasadas. Claro, pero el estudio incluso decía que eran situaciones reales. No sé si era un niño que se recordaba y certificaba y decía y podía... pero vamos, confirmar a ciencia cierta que él había sido piloto de avión en la Primera Guerra Mundial y había estado combatiendo en no sé dónde y había pilotado no sé cuánto y era verdad, y ese niño a lo mejor tenía 7 años. Claro, es una edad muy temprana para tú ser consciente de esos datos. Como un niño. Hay un libro te lo pregunto como hay padre. Un libro muy famoso también que es Muchas vidas, muchos maestros, sí, que también es de un psiquiatra muy prestigioso de Estados Unidos, que a través de la hipnosis iba haciendo regresiones a personas y iban a vidas pasadas. Y claro, como era una persona tan prestigiosa, se le ha dado mucha credibilidad a este autor. Estos estudios de Stevenson tienen sus detractores, pero es verdad que hay un gran esfuerzo de estudio por su parte. Entonces el tema de la reencarnación, yo creo que hay intuiciones también en el ser humano de los pueblos antiguos donde se creía totalmente en esto. Sin embargo, yo creo más o me quedo en que cuando falleces vuelves a reconciliarte con la naturaleza o con Dios, y luego a partir de ahí a mí me resulta difícil ir más allá. Claro. Me resulta difícil ir más allá. A mí, leyendo el estudio, me surgía la duda diciendo, oye, voy a ponerme yo en la situación de este experimento y hay ciertas cosas que no llego a entender, o tal vez por nivel intelectual no soy capaz de entenderlo. Yo os propongo un pequeño reto. ¿Vosotros recordáis cuando teníais 6-7 años
algo concreto o imaginaciones abstractas y genéricas? O sea, Abstractas y yo creo que genéricas. lo que recuerdo es porque he visto fotografías. Son contextos y tal, pero detalles no logramos recordar. Eso funciona así. Entonces, ¿cómo puede ser que este experimento con esos niños, y aparte eran muchos, sí que recordaban datos concretos? Ya, pero ¿por qué ellos sí y tú no? Por eso, entonces, ahí hay algo que a mí no me encaja. O sea, realmente cuando tienes 5 o 6 años sí recuerdas las cosas con detalle, ¿eh? Pero Sí. luego cuando pasa el tiempo Claro, Lo pierdes- olvidas. Lo olvidas. Exactamente. Lo olvidas. Entonces, ese es el punto mío de decir, hay algo que faltaría pulir. Es que a lo mejor si te lo hubieran preguntado a ti cuando tenías 7 años, hubieras recordado algo. Pero ten en cuenta que este niño está intentando recordar y está dando un dato de a lo mejor 50 años. O sea, si Ya, hubiera ya. vivido, Ya. está dando un dato de hace 50 años atrás Ya, o ya. 70 años atrás. ¿Cómo recuerda ese avión que pilotaba el modelo y tal? ¿Cómo lo hace? A ver, hay muchas tradiciones que hablan de que hay unos registros donde están todos los inconscientes. También Jung, el psiquiatra, fue un discípulo de Freud, hablaba del inconsciente colectivo. Y es como un lugar donde está todo. Claro. También hay otros filósofos Como si que- fuese una hemeroteca Sí, esto, ¿no? sí, sí, Hostias. es como llamarlo la fuente, ¿no? Que es Sí. ahí donde está todo. De hecho, cuando soñamos, ¿a dónde vamos cuando soñamos? En realidad estamos yendo a nuestro inconsciente. Ah, Y en ese inconsciente a veces hay residuos antiguos. También en los estudios de Freud y de Jung se hacía arqueología en el sentido de que cuando se sacaba a flote ese inconsciente se veía que no solamente había cuestiones de la propia vida, sino cuestiones pasadas. ya. ¿eh? Pero claro, normalmente ese inconsciente sale en forma de símbolos. Es difícil que se exprese de una manera tan... Tan evidente. Sí, tan literal, ¿no? Sí, sí, sí. Has hecho alguna mención, ¿no? a Dios. Y entonces yo he recapitulado y cuando Roque nos recomendó que vinieras o que viniéramos a buscarte y a entrevistarte, nos dijo de hablar contigo cómo es cómo es creer en Dios desde una visión más mística, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo se entiende? ¿Cómo puedes creer en Dios pero desde una basante más mística? Ya. Bueno, en esto hay partidarios de la religión con sus dogmas, entonces utilizan esa tradición que evidentemente está muy trabajada a nivel cultural y que tiene orígenes muy potentes, pues ya sea en el cristianismo, en el budismo, y evidentemente está súper elaborado y hay una gran sabiduría dentro de estas religiones, pero la espiritualidad está mucho más basada en la propia experiencia que tiene la persona, es decir, en esa intuición de que hay algo dentro de él como persona y en la naturaleza y en la zona exterior que es trascendente o que es espiritual. Entonces, la manera de conectar es utilizar la intuición, es experimentarlo, es vivirlo. Yo os hago una pregunta, ya paso a vosotros. ¿En vuestra vida habéis tenido alguna experiencia que podemos llamar cumbre? Que dices, me sobrecogí. Esto lo llamaba Jung, lo llamaba experiencias numinosas, decía, ¿no? Que son momentos como casi que son de revelación. Momentos en los cuales dices, ostras, mi vida ha llegado a un punto donde realmente, ostras, me siento sobrecogido porque lo que me ha ocurrido me ha superado o me ha... ¿Esto os ha pasado a vosotros alguna vez? Así tan impactante, ¿no? Pero justamente hablando hace una semana quedamos con un gran amigo, Dani, y en la cena estábamos comentando pues que íbamos a venir aquí y que el tema nos inquietaba y tal. Y le dijimos, digo, porque yo estoy, perplejo del tema de las experiencias cercanas a la muerte, porque estaba muy metido en el tema investigándolo, ¿no? Y yo era un poco desertor porque no lo creía y tal, y él me dice... que ¿sabes qué? Que su pareja es enfermera y dice en la UCI y dice que es verdad. Claro, a mí cuando me lo confirma se me pone la piel de gallina porque es alguien muy cercano a mí que me lo está confirmando, Sí, que claro. esto es verdad. Y Porque que los pacientes le decían, ¿no? a ella, sí, o sea, nos contó, dice, no sabes lo que acaba de pasar. Dice, justo mi pareja hace una semana tuvieron un paciente que lo tuvieron unos minutos Sí. muerto. En coma o no sé. Bueno, sí, no, muerto. Sí. Y entonces lo reanimaron. Y dice, y se ve que el paciente le dijo a ella, os acabo de ver Sí. desde fuera
y he visto una luz y tal. O sea, lo mismo que estábamos viendo, viendo nosotros en leyendo o mirando. El testimonio clásico en experiencias cercanas a la muerte es ese. Es justo que se van al techo, se van a un rincón, una esquinita en el techo y se ven desde fuera. Y esto está documentado, por ejemplo, por José Miguel Gaona, está documentado con testimonios donde se daban datos de lo que, por parte de la persona, de lo que había pasado en la operación cuando ellos estaban inconscientes. Sí. Y entonces, claro, eso está contrastado. Eso sí que está totalmente contrastado. Hay incluso algunos testimonios de que se salen y que atraviesan zonas. Es decir, que no se quedan en el cuarto, sino que van a otras estancias. Esto lo hablábamos, ¿te acuerdas? Y yo decía que podría ser. Porque al final, como nos rodea algo material y las estructuras de materiales son diferentes, tienen una composición diferente a la energía, por eso creo que lo puedes hacer. Vamos, de una vertiente más... Hay testimonios. Luego está el tema de la física cuántica, que eso ya hay un terreno con la física cuántica. Al final, yo qué sé, por ejemplo, el calor o el frío es una energía y atraviesa paredes, por eso ponemos aislantes. Sí, bueno, entonces, material, claro. Si eres una energía, pues atravesar... Los físicos, yo no tengo ni idea de física, pero sí que los físicos ya dicen que dos moléculas pueden excitarse a la vez y pueden estar vinculadas estando a kilómetros de distancia. Sí. Por lo tanto, hay algo en lo que es este flujo de conciencia, es decir, lo que hay entre nosotros, que vamos a decir que es masticable, o sea, que reúne todo, que también esto conecta con esa idea de religión de volver a que todo sea uno, ¿no? Sí. Y por eso también quizás yo sea yo, pero quizás yo sea vosotros, y hay una sustancia que nos une a todos, ¿no? Que quizás seamos lo mismo, ¿no? Es muy complejo, o sea, a mí justo lo hablábamos, es un tema muy interesante, pero es difícil, Javier. Es muy difícil. Bueno, es difícil, pero el mero hecho de que te digan que hay dos moléculas que se conectan a kilómetros de distancia, a mí ya me sirve, pues quizás para tener fe, por ejemplo. Pero necesitas ese acto de fe. Hombre, si no lo haces... Ya, pero es que hace 40 años, bueno, igual no 40, igual de hace 100 años, este tema de la física cuántica era desconocido hasta que llegó un científico tal. Entonces, ¿todo lo que no conocemos lo hemos de descartar? No. No. O sea, la ciencia cumple una función de pisar terreno firme, que no nos viene mal. La ciencia, evidentemente, hace un papel de la leche, porque encima es la que avanza en los conocimientos y la que va asegurando los conocimientos. Pero todo lo demás, hemos de utilizar la intuición, porque nos da herramientas muy poderosas, y sobre todo cuando es útil, que vuelvo a la palabra principal, es útil para ti, y es útil para dar significado a la vida, y para que las cosas avancen, y para crear un relato, y para... Úsalo, y más cuando empiezas a tener evidencias de que las cosas... Hay algo más. Pues es que si una molécula aquí puede excitar a una molécula en no sé dónde, pues es que igual hay una red de conciencias y lo que son nuestras neuronas tienen un equivalente en los seres humanos ahora. Sí. Es decir, que cada ser humano sea una neurona pendiente de conectar. Sí. Bueno, en el tema de redes neuronales funciona un poco así, ¿no? Una sola no haría nada, sino que es la interconexión. El cerebro lo que se dice es que acaba adquiriendo conciencia, que lo que tenemos es conciencia de nosotros mismos, porque hay una serie de conexiones que se producen biológicamente, como puede pasar con un perro, con un gato, con tal, pero que hay un momento donde esas conexiones adquieren un potencial donde por emergencia tú, de repente... todo tiene tanta entidad y está tan unido, volvemos a la palabra religión y al reunir, todo tiene tanta cohesión que adquiere conciencia a sí mismo. Sí. Yo creo que es un tema para reflexionar y para pensarlo, y cuesta, pero o sea, cuando te escuchaba iba pensando, es que tienes razón, ¿no? Porque... Bueno, tiene sentido. Tiene sentido, sí, la razón no. De... Tiene sentido, ¿no? Al final es verdad que hay muchas cosas que no se saben y no para ello se tienen que descartar, ¿no? Porque la ciencia ha ido evolucionando, ¿no? Y cosas que no pensábamos que se podrían hacer, ¿no? Tener un móvil cuando acabábamos de nacer, nosotros aún hemos vivido el móvil ya existiendo, ¿no? Pero vamos, algo táctil de pequeños es que no era posible, ¿no? Y se ha demostrado que sí, ¿no? Entonces, lo que nos espera, ¿no?
O sea, Luego esa bueno, actitud de cerrazón, de no ver más allá ya, de lo que es científico y de lo que está en la razón, te hace meter la cabeza para abajo. Al final ya. te dejas de alimentar del 99%. ¿No? Lo que hablamos Mm, de 1% 99%, usa ese 99% a tu favor. Claro. Ya que el ser humano puede crear significados y puede ir a buscar lo que le es útil y tiene la posibilidad mediante los sentidos de abrirse y de, en lugar de estar con la cabeza hacia abajo, que además es un gesto, si os dais cuenta, que va muy vinculado a la depresión, a la melancolía, ya. pues mirar hacia arriba, abrirse, y que además qué casualidad que cuando uno se abre hacia arriba, el tronco encefálico se yergue y se conecta mejor el cerebro con los pulmones, puedes empezar a respirar y puedes adquirir autoconciencia, conciencia y quizás puedes ir a buscar algo más allá, ¿no? Entonces, esto es libre, ¿eh? El que lo quiere hacer lo hace, el que no lo quiere hacer no lo hace. Hostia, esto es verdad, ¿eh? O sea, siempre la depresión es en simbología, ¿no? Corporales, estar acogotado, estar... Y la gente que es vital, que tiene energía, que tiene ganas de hacer cosas, está más erguida. Sí. Hostia. ¿Y puedes cambiar el rumbo de una persona que está, o sea, que ha entrado en una depresión por sus consecuentes, ¿no? Por ese camino que ya le viene como guiado? ¿Cómo lo cambias y le entras a que conozca el mundo desde otra perspectiva? Pues es muy difícil, sobre todo porque no funciona que tú le metas el mapa a otra persona. Ya, O sea, hay que desmitificar a los maestros. El mejor maestro es la propia experiencia. Entonces, el que te puede, en este sentido, ayudar a salir de estos problemas tan importantes es una persona que te acompaña. Que te acompaña como una guía, pero sin meter, Sin meter intervenir, Ya. sin sin nada. meter tu rollo, porque cada persona encuentra sus propios significados que casan con su individualidad. Entonces, la manera es esa. Como dice un conocido mío, es con una cucharita de postre. Ya. Es despacito, 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 despacito. Y que aparezca ese verbo tan importante en esa persona que es darse cuenta. Ya. Desde el repente, ¡boom! O sea, pasa algo y dices, "Ostras, si me da cuenta, ya he salido, ya lo veo de otra manera". ¿No? sí, sí. Bueno, y es lo que hablábamos siempre, ¿no? Ir a pedir ayuda. No sirve que te digan tienes que ir a buscar ayuda. Sirve el que tú te des cuenta y digas necesito ayuda. Si no, y por impostado no vas a abrir los ojos y no te va Ya. a servir de nada. Y aparte lo fácil sería el rescate por parte de otra persona sin yo hacer ningún trabajo, ¿no? Y lo útil sería, no, trabaja tú con guías, con orientadores, pero haz tú el trabajo de campo de intentar salir de esa depresión. Hay dos, una es esa, y la otra es que el que ayuda, a veces también ayuda por ego. Claro, claro. Hay que tener mucho cuidado con, Sí, sí, sí. con, Ya. Esta es buena, ¿eh? con el ego del ayudador o el ego espiritual también, ¿no? Porque hay muchas personas Ya. también que se ponen la sotana de yo soy un ser espiritual, ¿sabes? Y yo, pues eso, como que juego en otra liga, ¿no? Porque yo tal, pero en realidad todo esto va conectado a la humildad. O sea, realmente el gesto de inteligencia es hablar poco y tener poco que decir. Yo igual no sé si he hablado demasiado hoy, pero también es porque en una entrevista Porque si no hablas, claro, igual te claro. echan. Invita Igual a te esto. echan. Pero yo en mi camino intento, quizás en el pasado, si me hago introspección y me miro a mí mismo, y en el pasado, pues quizás he sido algo orgulloso, ególatra, algo narcisista, he sido muy competidor, también quizás por el deporte que hablábamos antes, ¿no? Entonces, mi viaje es precisamente el de quitar todo eso, ir hacia la humildad, hacia el escuchar, el aprender, pero en la intimidad, sin hacerlo por hacer gala, ¿no? Pues, por ejemplo, yo estoy acabando la carrera de psicología, me queda nada, pero esto lo sabe mi mujer. Claro. Ya. ¿Por qué? Porque lo he hecho sin ningún aspaviento. Lo he Ya. hecho con total naturalidad, silencio. ¿Por qué? Porque conectaba con mi verdadera ser. Cuando uno hace algo que no conecta con su ser, tiene que andar proclamándolo a los cuatro vientos.
Es verdad. Sin Es embargo, verdad, cuando tú haces algo de 5 a 8 de la mañana, que es cuando madrugo yo para estas cosas, que son ¿Eres para mí. ¿Eres del club de Roque? Sí, bueno, de hecho Cinco. nos mandamos WhatsApps a las 6 de la mañana con Ah, Roberto. tú estás en el eres grupo. Porque yo sé que él está despierto a las 6. A mí no me metáis porque yo a las 11, si no, me tendría que echar una siesta. Igual te apuntas a este plan, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Mira, un día justo lo hablábamos con Berta, ¿no? Decía, yo es que no puedo hacer esto de las 5 de la mañana y estoy reventado. Yo... Antes hablabas de las creencias, ¿no? Sí. Pues esto de yo no puedo, no sé qué, esto es una creencia. Ya. Puedes coger esta creencia, meterla al cajón y poner otra, ¿eh? ¿Sabes Ya. que las creencias son intercambiables o no? Bueno, no lo sabía, pero... La gracia es coger una creencia más útil. O sea, ¿para Ya. ti es útil despertarte a las 11? Bueno, No, invertiría a las mucho 11 no se tiempo. despierta. O sea, lo que dices es que a las 11 tendría que hacer una siesta. Ah, Sí. vale. Sí, sí, sí. No, uno lo que tiene que pensar es, yo como voy bien, si vas bien, ya está. Ya. Pero si tienes un objetivo de despertar a las 5 de la mañana, pero te estás diciendo todo el día no puedo, tienes que hacer un trabajo de cambio de Ya. creencias. Y decir, ostras, voy a coger el no puedo despertarme a las 5, voy a meterlo al cajón y voy a poner una creencia de voy a despertarme a las 5 y sí que puedo. Ya. Y en esa creencia, después ya haremos un plan para cumplirla con la creencia. Primero hay que tener la creencia. Ya, ya, Claro. ya. Sí, sí, sí. Bueno, al final es tener una razón. Yo, por ejemplo, hubo una época de mi vida que entrenaba a las 7 de la mañana, porque así me iba bien y así me podía organizar. Empezaba ya, entrenaba, me lo sacaba de... Bueno, me lo sacaba, es algo que a mí me va muy bien entrenar cada día y moverme, y entonces ya luego podía empezar a trabajar. Y a la tarde seguía trabajando, pero, ¿sabes? O sea, era una manera de organizarme mejor porque a la tarde no tenía tiempo, y te ¿no? funcionó. Y me funcionó. Y ahora mismo, pues no estoy haciendo esto, pero porque hago otras cosas, Sí. ¿no? Entonces es eso, al final, buscar Sí, sí, sí. no el por qué. ¿Por qué me voy a despertar a las 6? ¿Para estar con el móvil? Pues no nos sirve, ¿no? En todo esto de quiero conseguir objetivos, tal, aquí hay un momento importante que es el del reproche. O sea, hay un momento donde tú te reprochas no hacerlo y luego hay un momento de aceptación. Entonces, se trata de cuanto antes pasar a la aceptación. Sí, Y yo sí. acepto que lo estoy haciendo de esta manera y Sí, esto es lo que sí. hay. Claro. Ahora, rápidamente, después de la aceptación, digo, bueno, pero yo, ¿qué quiero para mí? Ujú. Escribirlo, hacer un trabajo de creencias y ponerse el plan para cumplirlo. Sí, sí. Volvamos al ego un segundo, porque decías algo que mi madre siempre me dice, oye, este niño no habla, es que no expresa, es que cuenta muy poco, es que él va a su bola, y es que él se ha ido a Australia y es que un poco más y no avisa a nadie y tal. Y es verdad, yo es que a mí no me hace falta explicarle a la gente mis historias, porque yo voy haciendo y luego ya cuando pasa digo, pues hice esto. O lo ven o lo que sea, ¿no? ¿Por qué necesitamos mostrar cosas o A ver, enseñarle al otro, mira cuántas chapas tengo o lo que sea? Por bienestar. Depende de la persona, hay que trabajar en unas cosas o en otras. El que se pasa de rosca porque es un extrovertido, orgulloso, no sé qué, no sé cuántos, que quiere no sé qué y no sé cuántos, este tendrá que bajar marchas. Pero yo soy luego está el introvertido extrovertido. que no dice ni una palabra nunca y quizás el trabajo que tiene que hacer es de aprender a expresar. Ya. Entonces, es un viaje al final, es lo que hablamos del sentido de la vida. Pues el sentido de la vida es que el introvertido vaya aprendiendo hacia el extrovertido y el extrovertido vaya aprendiendo hacia el introvertido. Es completarse al final. Claro. Sí, sí. Yo me siento una persona extrovertida, soy muy sociable, me gusta hablar con la gente y a raíz de este hablar, pues hemos creado esto, ¿no? Pero luego no cuento mucho de De mis ti. cosas que tengo en mente, por ejemplo, ¿no? Ya, a lo mejor sí, porque está un poquito más cerca y tal, ¿no? Pero mis padres y mi familia... Bueno, y aún ¿Qué te- así cuesta, y ¿eh? Aún así cuesta. hay que Fíjate, y aún así cuesta. remar. Hay que remar. ¿Por qué? Porque me tienen que sacar... ¿Qué te impide contárselo a tus padres? No, nada, a lo mejor... Cuéntaselo que te están escuchando. Sí, sí, no, seguro. No me impide nada. Luego cuando me presto, pues ya les explico. Pues mira, voy a montar esto, o voy a hacer esto, y lo voy a hacer así, y voy a ir a esta universidad, y he aplicado y tal. Pero me tengo que poner, si no me pongo... Yo voy un poco, ¿no? Ya. Bueno, porque Ya lo no haces. tiene esa mi- necesidad de... a mi historia y ya está. No tiene la necesidad No. de ir contando. Sí, De hecho, ya no. por ejemplo, no tiene redes sociales, no va mostrando al mundo lo que va haciendo. Y yo creo que eso ya es la personalidad, Sí. ¿no? Yo creo que te gusta más la vida real, porque el mero hecho de que hayas cogido un coche, venir a Zaragoza a entrevistarme a mí, que soy un tío Sí, sí, cualquiera de Zaragoza, demuestra que tú te mueves
por motivos propios, que dice mucho de ti, ¿eh? Bueno, y de Sí. Berta, porque estáis los dos en este Sí, sí, proyecto. sí. Pero quiero decir que está llena la sociedad de gente que hace todo por el que dirán y por los demás y por no sé qué y por... Oye, sinceramente, estáis haciendo un proyecto súper íntimo y súper bonito. Yo este proyecto, cuando lo hablábamos, siempre lo digo, es para el resto de gente. Yo quiero que la gente vea que la naturalidad también es extraordinaria y también es bonita, ¿no? Por eso sí que es verdad que, pues llegado el día, se traerá gente importante que ha hecho cosas importantes, pero no va a menospreciar otras entrevistas que han sido normales y naturales. Y a mí, en el proyecto, he aprendido muchas cosas y estoy aprendiendo un montón, ¿no? Y muchos entrevistados nos dicen, ay, ¿y yo qué voy a contar? ¿Y yo qué voy a decir? Y yo, pues a lo mejor tienes cosas que expresar que a la gente le van a ser útiles, ¿no? ¿Por qué? Y yo entiendo un poco de dónde viene este argumento. Viene de la comparativa, del decir, Sí. ya es que habéis traído uno que es muy bueno y yo no estoy a la altura. Pero esto es un error. Esto es lo que se llama conflictos de merecimiento. O sea, al final las personas creemos que no nos merecemos algunas cosas, pues por temas de autoestima o... y en realidad es... cada uno tiene que verlo en sus adentros. Yo, por ejemplo, por un lado, pienso, ostras, esto está asociado normalmente a personas famosas, ¿no? Que te hagan una entrevista. Pero un poco lo que hablábamos antes. Hay una creencia ahí. Hay una creencia, pero que la puedo cambiar por otra. Claro. Puedo decir, vale, sí, esto está asociado normalmente, o ha ocurrido hasta la fecha, a personas famosas, pero eso no impide que de aquí en adelante personas cotidianas pues ofrezcan entrevistas. Y esto es que quieres que te diga, para mí es una oportunidad que solamente que dos personas me escuchen en una materia que me gusta y que interactúen conmigo es una experiencia maravillosa, porque al final esto en el día a día, un lunes o un martes, no le puedes contar esto a una persona en un Claro. café, Claro. porque normalmente aquí hay una interacción que es más lenta y bueno, la gente no está para historias, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y que a lo mejor en tu cercanía del mundo laboral, ¿no? Como abogado, pues Claro, no te haces vas un a café poner. con una persona que tampoco no sabes en qué punto está de su Claro, vida, si claro. quiere hablar de estos temas o no. O bueno, que no puedes es el meter estos momento, temas con no puedes, calzador. exacto, No los puedes meter con exacto. calzador. O salen solos y naturales Sí. o no, Y ¿no? por eso, para mí también, que me habéis dado la oportunidad de hablar de esto, que es algo que pertenecía a mi vida más íntima, pues de mis libros de filosofía, de mis estudios de psicología, de mi PNL que hice en mi curso, pues y bueno, y sobre todo Roque, que es un grandísimo amigo, que con la cantidad de gente que conoce haya pensado en mí para esto, para mí es un orgullo y vamos, sí. ya le doy las gracias antes de empezar. Sí, sí. Y la gracia es nuestra de que vengáis porque mucha gente, es lo que hablábamos, ¿no? Le da miedo o le da respeto enfrentarse a las cámaras y al juicio público y decir, ostras, ¿qué dirán? Y tal. Y también nos lo agradecemos pues Sí, un montón. muchísimo. Ujú. Yo quería una última pregunta, si me permitís. El tema del ego, vuelvo ahí porque ahí puede interesar, ¿no? Sí, A lo sí, sí. mejor. ¿Cómo trabajarías en reducir un poquito el ego en alguna persona que lo tiene? Esto es muy interesante y hay un ejercicio buenísimo sobre esto que tiene que ver con lo que se llama la metacognición. ¿Qué es esto? La metacognición es lo que se llama el testigo. O sea, tú tienes que tener un testigo aquí que escucha lo que tú dices, que escucha quién eres. ¿Vale? Una persona como que está un poquito más arriba que tú y que es consciente de lo que te pasa a ti. ¿Vale? Entonces, normalmente las personas que están muy apegadas al ego se creen su personaje. Están muy pegadas a su personaje. Y cuando hacen trabajos de metacognición, empiezan a separarse de su personaje, viendo un poco qué es lo que está ocurriendo ahí. ¿Vale? Hay un trabajo que se llama trabajo de tercera posición, que es un trabajo donde tú te pones fuera del escenario, y por ejemplo, si tienes un conflicto con alguien, lo ves desde fuera. Te metes primero a protagonizarlo dentro, ¿vale? Te pones en un lado, representas tu personaje, representas el personaje del otro,
de la otra persona que discute contigo, por ejemplo, y está pegada a esa situación de lucha. Pero luego, primera, segunda posición, es decir, tú, el otro, y luego sales fuera. Y miras qué es lo que le pasa a los dos y qué buscan los dos. Como un mediador, ¿no? Sería. Entonces, haces un trabajo donde dejas de estar metido en el personaje y te sales fuera y desde fuera te ves a ti, ¿vale? Se ponen dos sillas, normalmente una enfrentada con la otra y tú te sales fuera. Es un trabajo muy interesante porque analizas qué buscan esas dos personas, ¿vale? ¿Qué buscan? ¿Cuál es la discusión clásica que tenéis vosotros como pareja? Una discusión típica, recurrente, todo el mundo la tiene. Los armarios, por ejemplo. Abierto, cerrado. No, pero no. Sí, pero Sí, yo tenéis creo que tenéis la alguna más gorda que basante, la basante de allí es a lo mejor que él es más rencoroso, pero yo tengo un puntillo más. O sea, yo tengo también un puntillo. Y porque lo de los armarios lo dices porque, ¿no? Lo cuento tal cual. Un día él me Sí, lo todo preguntó, aquí. ¿por, aquí nadie Berta, nos ve. ¿por qué te dejas los armarios abiertos? Y yo dije, pues porque luego tengo que volver y coger algo, ¿no? Claro, Que a veces me lo dejo abierto, ¿no? Él yo buscaba una... la explicación, Sí. digo, a lo mejor tiene un sentido, que es que lo dejas abierto por optimizar el procedimiento de apertura y cierre. Y digo, pues lo optimiza, entonces lo deja abierto y tal. Claro. Y me dijo, Pero claro, yo me lo no, porque yo me se senté me un poco mal, olvida. rollo, en plan, tío, no me vengas como si fuera mi padre. Ya. Y entonces ¿Pero el esta día... discusión solo una vez o muchas veces? No, No, pero yo... sí. No, pero No. ha sido una vez, pero eso digo que realmente no ese es el problema. Pero entonces él se dejó un día abierta la armario Y me y yo dice, fui y le "Ven". dije, ¿por qué te lo dejas abierto, cariño? No, y yo creo que es más eso, porque discutir no discutimos, pero es ese pequeño... Como ahora quiero rencor buscar de tú me otro, dices, pues sí. yo Es también te lo imposible que digo. no discutáis, tenéis que darme, porque si no, no podré explicar el ejercicio de tercera posición, darme un conflicto circular que soláis tener. Es que claro, trabajamos muchas horas y nos vemos bastante Bueno, no, es por las sí, tardes. Pero, por por las ejemplo, tardes. cuando trabajáis juntos, algo habrá que os diferencie, ¿no? Y que ahí haya un poco de... Porque ella sea de una manera y tú de otra. Sí. Sí, las Sí, es que formas, por ejemplo, cuando los preparamos tiempos. sí, Los tiempos, ¿no? sí. Yo necesito rollo, venga, ahora me pongo, la hago, tal, y lo envío. Y Sí. Mark es más rollo, no, bueno, tu Reposa el escaleta escrito. lleva hecha 2 semanas. Y reposo y yo, pero venga, pero vamos a sacarla, ¿no? Vale, Hola, pues entonces hola, vamos a sí. hacer el trabajo ya, ¿vale? Vamos a hacer el trabajo. Tú, Marc, cuando quieres reposarlo tanto tiempo esto, o sea, que quieres tenerlo ahí, mirarlo, remirarlo, ¿tú qué buscas para ti? No, la perfección, enviaros un buen producto. Vale, y cuando tú buscas enviar un buen producto, ¿tú qué estás buscando para ti? Algo satisfactorio, algo que yo esté tranquilo y tenga la confianza de que lo que he enviado está bien hecho. para Vale, entonces mí. cuando tú envías algo que está muy bien y está fantástico y gusta y te sientes tranquilo, ¿tú qué buscas para ti ahí? ¿Qué estás Paz. buscando? Paz. Sí. Por ejemplo, paz, vale. Berta, tú cuando lo quieres hacer rápido, Y yo busco la paz de sacar faena, porque veo que tenemos una lista de to-dos Buscas sacar enorme. faena. Claro. y cuando Sí. buscas sacar faena y Satisfacción. tal, buscas paz, lo has dicho Sí, tú, sí. paz también, Sí. ¿no? Pero ¿habéis visto que buscáis lo mismo? ¿Los dos buscáis paz? Sí, pero métodos diferentes de No, trabajo. no, escucha. ¿Buscáis paz los dos o no? Sí. De diferente manera, porque Sí, cada uno tiene un pero método. tú te pongo una situación. No por tener la lista de tareas más limpia, has sido más eficiente. Entonces, ya está, la podemos borrar de la lista la escaleta de Javier Acín. Ya está. Pero va a reposar ese correo porque hay que revisarlo. Pero claro, yo entiendo, Berta, que el envío ya es cuando realmente no tienes que hacer esa tarea y ahí la entiendo. Vale, venga, la enviamos, ya está. ¿No? Es por posicionarme Pero en... fijaros el ejercicio. Sí, es como- buscar el punto es común, salirse ¿no? del ego. Sí. De lo que yo estoy peleando ahí, de que Sí. yo lo quiero hacer muy lento y yo muy rápido, y realmente lo que estás consiguiendo es hacer consciente la motivación última, lo que se busca, que suele ser paz o amor, y suele coincidir, las dos personas del conflicto buscan lo mismo, en el fondo. Sí. Entonces, en ese momento, la persona que hace el trabajo sale fuera de esas dos sillas y hablas con él y le dices, bueno, ¿qué te ha pasado aquí? Vale, ¿aquí qué busca? Paz, tal. ¿Y ella qué busca? Vale, busca Sí. paz también, ¿no? Entonces hay una reconciliación porque
dices, ostras, si está buscando lo mismo que yo, pues también merece respeto a la otra Sí, persona, sí, ¿no? sí. Entonces, claro, al salirte desde fuera y hacer ese juicio, ese trabajo de metacognición te hace que te separes un poco de tu personaje, porque cuando hay conflicto y se discute, lo que estás es representando el personaje a lo loco. Yo Sí, lo sí. mío, lo mío. Cuando sales y buscas los motivos últimos de qué buscas, que es o amor o paz, suele ser eso lo último, ya dices, ostras, Sí, sí. comprendo. Y entonces ganas en empatía, entonces baja un poco el ego. Al final, nosotros somos pareja y tal, y es muy bonito tener proyectos conjuntos, pero las normas tienen que estar muy claras encima de la mesa. Porque de aquí viene cuando dicen, ay, ¿cómo emprendes, no? Con tu pareja o por qué empiezas un negocio con tu pareja. Bueno, ¿y por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no? Cuando ya las cosas las has contemplado de manera clara, concisa y se entienden por las dos partes, ¿por qué no? ¿Sabes? Sí, en el fondo pasa lo mismo a nivel de pareja que trabaja, que pareja Sí, en casa. sí, sí, sí. Tengo un muy Sí. buen amigo, Rubén, que es psicólogo, que él dice que las parejas, normalmente las parejas que fracasan, es como si en la playa tú coges y en lugar de marcar la línea en la parte que no se moja, Mm. tú marcas las líneas de las normas de la pareja en la parte que se moja. Entonces tú marcas la línea Claro. de la pareja y, Viene la ola y y se- llega la ola y se lleva la línea, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. es muy importante esos pactos que se hacen de pareja para marcar pautas. Ahora, el pacto es más fácil hacerse cuando te das cuenta que las dos partes buscan paz, ¿eh? Exactamente, sí, sí. Y no que es muy malo, ¿sabes? Que el otro es muy malo. Nosotros lo hablamos mucho, ¿no? De decir, oye, si en algún momento esto supone algo, se para y se replantea la situación. O sea, no vamos a poner en riesgo, pues, lo que estamos creando, porque no tiene sentido al final, ¿sabes? Sería por ego. Sí. Exactamente. Sería por ego. Sí. Y bueno, es que es complicado porque inicié un libro. Aquí estás sacando información de calidad porque has retorcido el cable. Has tocado el cable mientras lo decías. Pues, ostras, aquí voy a decir algo. Sí, y venía porque una cosa que me impacta mucho, que es que, bueno, las grandes empresas, empecé a leer Enamórate del problema y no de la solución, de Uri Lavien, que es el fundador de Waze, Ajá. y dice, no, mira, la mejor decisión que puedes tomar es echar al cofundador de tu empresa. ¿Qué pasa? Bueno, la Eh, mejor decisión si es que está funcionando mal, ¿no? Si es que está funcionando mal. Y yo se lo contaba y le decía, si llega el momento y me tienes que echar, hazlo. Hazlo, porque a lo mejor yo era el problema. Y le ponía un ejemplo, ¿no? Que a veces, tal vez por el ego, yo le decía, hostia, no puede ser que si tienes 20 trabajadores y los 20 trabajadores te están diciendo, Marc, por ahí, macho. Y tú, no, si es que esto es por aquí. El que está equivocado eres tú. Y por eso me tendría ella que apartar del cargo y echarme. Y esto es una cosa que yo creo que es útil y beneficiosa para una compañía, para una empresa. Pero ¿te echaría y continuaríais como pareja o romperíais? Ese es el tema. ¿Por qué no? O sea, una cosa no tiene que quitar a la otra. Pero yo a ti te echo, ¿vale? Yo si soy ella, te echo si tú me comprendes. Si tú no me comprendes, no, porque te quiero. Y quiero, No, quiero seguir estando contigo. Claro, claro, pero el trabajo mental que tienes que hacer y sobre todo sentimental cuando compartes pues una pareja, una relación de amistad, sea lo que sea, lo difícil que es decirle, Javier, tienes que apartarte porque es que esto no está funcionando, porque aquí tenemos el problema. Vamos a sacar el eslabón que va a fluir más. Y es muy difícil y me pareció un punto muy significativo de este libro, que lo quería compartir con ella y con la gente, que no te romantices de muchas cosas, sé un poquito proactivo y útil en las decisiones, ¿no? Bueno, sí, al final es un tema complicado. Y bueno, nosotros lo comentamos mucho, que una cosa es nuestra relación y la otra los proyectos, y no tiene por qué influir el proyecto, ahora mismo Blemen, con nuestra relación, porque al final una cosa es sentimental y la otra en parte también, pero es divertimiento, ¿no? Y si no funciona en un sitio no tiene por qué no funcionar en el otro. Al final yo creo que esta es la gente muy sensata conclusión. vosotros, No, o sea, somos más bien muy sensatos, prácticos, ¿no? Prácticos, Al final, practicidad. Sí. Ya está.
Bueno, practicidad en el trabajo, en la pareja más que practicidad, ¿no? No, sí. Yo ahora estoy hablando a nivel emprendimiento. Por eso que para mí en esto que me cuentas lo más importante es la pareja. Sí. Pero eso es mi sistema de valores. Cada uno. Habrá gente que se divorciará de su pareja porque no lo hace bien en el negocio, por ejemplo. Pero es un sistema de balances, ¿no? De valores, de cuál es tu valor preeminente. Es el éxito profesional, es la familia, es tu pareja, es el amor, es... Pues yo no tengo nada más que contar. Yo creo que ya con esto podemos culminar. Por último, agradecerte, Javier, que esta charla me ha parecido muy bonita. Veníamos para aquí un poco asustados porque decíamos, yo asustadísima. Oye, no controlamos nada de este tema. Normalmente... Yo tampoco controlo demasiado de esto, la verdad. No, Bueno. se te ha visto que no controlabas. No, es que realmente es lo que hablábamos. Estamos en el 1%, entonces lo más interesante es estar abiertos a la experiencia, con los ojos bien abiertos. A mí me ha gustado mucho, me parece muy interesante los puntos que has apuntado y sobre todo los puntos de la reflexión, sí, ¿no? la Que al reflexión. final acabas dando el inicio para que empecemos a reflexionar un poco más de si somos libres o no somos libres. Sí. A mí lo de que el final de la vida la dibujan con un túnel y una luz y que el inicio también, eso me ha impactado un montón. O sea, yo creo que podemos sacar muchos temas Muy para interesantes. reflexionar y muy Muchas interesantes. gracias, me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias. Que vaya bien. Que vaya bien, Javier. Adiós.